Hola, mi nombre es Oscar Luna y el día de hoy vamos a platicar sobre liderazgo y negociación. Y para eso tengo un invitado muy especial platicando con él le digo que es una persona que veo con mucho entusiasmo, muy profesional en lo que hace y pues que tiene mucha experiencia en esto de la negociación. Entonces creo que vamos a tener una muy buena charla. Eh, Él es Adrián Gutiérrez Ávila. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y pues tú dime cómo empezamos, qué hacemos, qué decimos, Sí, qué sí, Adrián, continuamos. pues vamos empezando con quién es Adrián. Yo pues entiendo que eres autor independiente, tienes varios libros, Cómo ser un mexicano exitoso, 100 cosas que todo mexicano debe saber, padre divorciado. Estás por publicar también un libro, Cómo ser un latinoamericano exitoso, si mal no recuerdo. También sé que eres parte de la comunidad ITESO y has estado dando Entonces, clases. en No esto, sé si ahorita sigues estando, pero además de ser egresado, has dado clases ahí en el ITESO de negociación, que por cierto también es mi alma mater, eh, y que además participas ahí con Marta de baile. No sé si todavía sigas con esa participación. Platícanos quién es Adrián, además de lo que ya mencioné, y qué más quisieras decir de ti. mira, soy de un pueblo muy chico que se llama Río Verde, San Luis Potosí. A la gente que no sepa dónde está Río Verde, es de donde es Ana Bárbara, así más fácil lo ubica todo el mundo. Donde dice, Muy ¿dónde es buena Río Verde? referencia. ¿Dónde? Llegué a los 13 años a vivir a Guadalajara. Estudié comercio internacional en el ITESO. Después estudié lectura y escritura. No sabía que iba a ser speaker, bueno, escritor más bien. Después estudié una especialidad en negociación profesional, una maestría en mercadotecnia global también en ITESO. Y comienzo a dar la clase de negociación profesional en el 2010. Ok, Ya había empezado a dar esta conferencia. Primero, mi libro de cómo ser mexicano exitoso, primero fue conferencia. Durante ok. muchos años me dediqué al comercio de ropa, tenía una comercializadora de ropa, pero la verdad es que no me gustaba lo que hacía. Me iba muy bien, la verdad es que me iba muy bien, pero no me llenaba más compartir en un salón de clases o en una conferencia, ¿cómo se dice? Una pequeña charla de experiencia profesional, me gustaba más. Y cuando salió la oportunidad de escribir cómo ser un mexicano exitoso y empezar a dar conferencias, no nada más aquí en Guadalajara, sino en toda la República, pues tomé la decisión de convertirme nada más en speaker y en escritor. Estudié también lectura y escritura, Sport Marketing en la Universidad de Liberty en Virginia, emprendurismo en la Universidad de Stanford en California, Learning How Ok. to Learn en la Universidad de San Diego en California y gestión de redes sociales en el Tecnológico de Monterrey. Soy colaborador no nada más con Marta de Baile, soy colaborador con Jordi en Exa, soy Ok, colaborador con Yuri Sierra, que espero que esté bien de COVID, que se recupere pronto. Soy colaborador con Janet Darceo y La Mujer Actual. Soy ok, colaborador aquí en Guadalajara de Bang Bang, en EXA también, eh, ok, con Don Cheto en Estados Unidos, con El Bronco en Estados Unidos. Hago cerca de 5 o 6 colaboraciones a la semana, más las que hago cuando viajo a la Ciudad de México, que es con Marta, con Sale el Sol, con Venga la Alegría, con Jordi. En ESPN hago muchas colaboraciones también. Entonces, pues básicamente el día de hoy nada más me dedico a dar conferencias, a escribir libros y a estar en medios de comunicación. vaya, pues un amplio conocimiento y experiencia, y esa migración, ¿no? Como mencionas, entre lo académico y después a lo speaker y después a este tipo de colaboraciones en comunicación. Pues muy buen background, Adrián. Pues vamos empezando con el tema de la negociación y el liderazgo. Creo que la negociación es sumamente importante para alguien que está buscando este camino de liderazgo. Y quiero empezar por la parte del conflicto, Ujú. porque una de las situaciones que yo creo que se nos presentan mucho en las relaciones laborales es el conflicto, ¿no? Entonces, eh, los conflictos creo que pueden ser una barrera fuerte o pueden ser una oportunidad de crecimiento o de llegar a otro lado. Y al mismo tiempo, como te escuchaba en tu ponencia de speaker de México, pues a veces el mejor trato es que no haya trato, ¿no? Y a lo mejor el conflicto es parte
de que lleguemos a ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué deberían hacer los líderes con el conflicto? Es inherente a las relaciones y entonces no es algo que podamos eliminar, creo yo, pero ¿cómo podemos negociar con esta parte de los conflictos en las Mira, organizaciones y con nuestros equipos de trabajo? lo primero es entender que el conflicto es parte de la negociación. ¿A qué me refiero con parte de la negociación? El conflicto es dos puntos, perdón, estoy acomodando la luz. Ujú, no te Eh, preocupes. el conflicto es dos puntos encontrados. De repente pensamos que un conflicto es un problema muy grande, que el conflicto es un problema que no podemos resolver, el conflicto es algo que nos va a causar estrés. El conflicto simple y sencillamente son dos puntos encontrados, dos puntos diferentes. El conflicto puede ser yo quiero vender y tú quieres comprar. Ese es un conflicto porque todavía no estamos en un acuerdo. Entonces, la negociación lo que busca es cómo llegar a un acuerdo en ese conflicto. Ok, Entonces, hay que entender que el conflicto es parte de la negociación. No hay negociación sin un conflicto. Pero hay que entender que el conflicto no significa tener un problema y pelearnos con la otra persona y que nos cause estrés. Simple y sencillamente tenemos que encontrar el acuerdo o el no acuerdo a ese conflicto negociando. Ese es lo primero que tenemos que entender. Entonces, ¿el conflicto es parte de la negociación? Sí. ¿Y cómo vamos a resolver esa parte de la negociación? Repito, negociando, llegando a un acuerdo o a un no acuerdo. Entonces, hay que entender que para ser negociadores exitosos tenemos que resolver los puntos de vista encontrados con la mayor satisfacción posible para ambas partes. ok. Sí, te lo comento porque hablando de incluso de mi experiencia personal, muchas veces le tenemos miedo, ¿no? Muchas veces creo, digo, obviamente alguien que ya busca esta posición de liderazgo, pues evidentemente tiene que tener mucha seguridad y pasar todas estas barreras, pero de repente hay ciertos conflictos, sobre todo en las relaciones interpersonales, que dices, híjole, es que no quiero hablar con esta persona porque sé que me va a decir este tipo de cosas o me va dar la vuelta y luego no queremos tener ciertas conversaciones difíciles, ¿no? Con los empleados o colaboradores y eso nada más incrementa los problemas, ¿no? Entonces, como creo que me parece muy, muy afortunado lo que dices. Esto, el conflicto es parte de la negociación, pues entonces hay que entrarle, ¿no? Es que ahí, por la parte en la que mencionas, tú Uh -huh. estás mezclando, por decir así, la persona con el conflicto o con el problema. Correcto. Vamos a decir que el conflicto es un problema. Llámalo conflicto, llámalo problema. Entonces, cuando tú mezclas a las personas con el problema, no te estás concentrando en el conflicto, te estás concentrando en la persona. Es que yo no quiero hablar con él, es que no quiero encontrarme con él, no sé qué me va a decir con él. Y a final de cuentas, él tienes una negociación con él que es independientemente de él. Entonces, Sí, en esta parte de la negociación, lo que tú tendrías que hacer es separar a la persona del conflicto, porque a final de cuentas negociamos con personas, no negociamos con máquinas. Entonces, siempre va a haber correcto. una persona que nos caiga bien, que nos caiga mal, que nos sea indiferente dentro de un conflicto. Y aparte de la persona, hay el conflicto que hay que resolver y eso es lo primero que tenemos que afrontar el conflicto y separar a la persona del problema para poder resolver el conflicto. Y la mayoría de las personas nos enfocamos en la persona, en los sentimientos de la persona, en el qué dirá de las personas, en vez de abordar el conflicto. De acuerdo, bueno, muy, muy bien. La otra cosa que quisiera platicar es esta idea de los hilos, que pasa mucho en las organizaciones. Eh, los hilos, digo, en términos llanos, pues básicamente es cada departamento tiene sus intereses muy concretos, ¿no? Finanzas, pues quiere reducir gastos y producir utilidades al máximo. Producción se preocupa por su yield y por sacar cierto número de unidades, planeación, compras, se preocupa por los inventarios y entonces de repente, que tiene relación con lo anterior de los conflictos, se nos olvida como compañías y como organizaciones y como grupos de trabajo que hay un interés que está por encima de todos esos, que es nuestros clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerles, cómo uno como en esta posición de liderazgo que tiene relaciones con diferentes equipos, diferentes áreas de las organizaciones, puedes hacer entender que somos que tenemos un interés común todos, ese interés es el cliente. Y de repente es muy común que se pierda de vista, ¿no? Hay por ahí incluso un ejercicio muy, muy, que es también de comunicación, de qué es lo que quiere un cliente, ¿no? Y cada área dibuja lo que cada área quiso decir,
dice el cliente y no era lo que quería el cliente. ¿Cómo Mira, trabajamos ahí con la negociación? la conferencia que tuviste, que a la gente que nos está viendo está en línea, que se llama Cómo ser un Sí, la vamos a negociador dejar, exitoso, por cierto, también así aquí. conectan en YouTube, es derivado de un taller de 12 horas con el que yo trabajo con empresas. Y yo hago un Ok. ejercicio donde siento a las personas en círculo. Lo trato Ujú. de hacer con 15, 16 personas. A veces hay instituciones muy grandes, no se puede hacer con muchas personas. Y les pongo a hacer un ejercicio con un globo que lo tienen que pasar de manera coordinada, todos tienen un globo, y el globo tiene que pasar de manera coordinada de persona en persona, como si fuera una máquina, vamos a decir así. Tiene cierta Ok. complicación el pasar el globo, pero yo les digo, imagínense que el globo es el producto y el globo tiene que pasar por todos los departamentos hasta llegar a el cliente final. La institución tiene que caminar como una máquina perfectamente aceitada, pensando en que ese globo llegue al cliente final, que es quien, ¿cómo se dice? Quien a final de cuentas no está viendo lo que hay detrás y que lo único que le interesa es que el producto llegue de la mejor manera con él. Entonces, ¿qué Claro. hacemos ahí? De repente, los vendedores creemos que lo más importante es vender y que se le cumplan con todas las condiciones al cliente, porque pues el cliente los puede cancelar y las ventas se caen. Pero luego los del Ujú. almacén se pelean con los vendedores porque los vendedores prometen cosas que almacén no puede hacer. Y luego los de Ujú. cobranza se pelean porque no pueden retener o cobrar a tiempo y pagar a todo lo demás. Entonces, cada ente lucha por su unidad, como lo dijiste tú, por la forma en la que van a sacar adelante su departamento sin mirar al final del ejercicio, por decir así, que lo más importante es el cliente final. Entonces, Claro. yo creo que mi departamento solo existe en mi departamento. Yo creo que de que mi contabilidad solo es contabilidad y no hay un cliente externo, que almacén solo es almacén y no hay un cliente externo. Y los únicos que piensan en el cliente final es el vendedor. Y el vendedor a veces pone condiciones que la compañía no está en condiciones de cumplir con tal de no perder al cliente. Entonces, es un trabajo que para eso se hacen las reuniones anuales, para eso se hacen los retiros, para eso se hacen los talleres que se contratan y todo Ujú. esto, para unificar equipos y que el equipo trabaje en pro del cliente, pero de manera ordenada, como lo hacemos en este ejercicio del globo. Muy, muy interesante el ejercicio. Sí recuerdo haber participado en dinámicas similares en empresas que he estado, y es muy ilustrador de cómo todas las piezas tienen que funcionar, ¿no? Si alguna no quiere participar si alguna no se integra, entonces ocurre lo que tú estás mencionando, ¿no? Al final va a haber una afectación en el producto que se refleja en una pérdida para todos, no solo para un área, ¿no? Entonces, Sí, hay que entender algo muy importante para todas las instituciones. El departamento de ventas es el único que genera ingresos para el resto de la compañía. Entonces, hay que apoyar al departamento de ventas para que todo funcione sin que el departamento de ventas abuse del resto de la compañía, pero al ser el único que genera ingresos para que se paguen los sueldos de todos los demás, tendríamos que trabajar en pro de cómo se vende más y sí, cómo atender a los clientes, porque en ese momento el resto de la compañía tiene, vamos a decir, justifica sus salarios, justifica sus sueldos y sí, funciona perfectamente. sí, de hecho es un conflicto, bueno, o una mala apreciación, digamos, siempre cuando yo estoy en un departamento que no es de ventas y siempre al de ventas tiene como esta cuestión de que es la estrella, ¿no? De que es la persona que finalmente hace que ocurran las cosas. Entonces, es importante que si no estamos en ventas entendamos esa parte, estoy totalmente de acuerdo. Y a veces cuesta mucho trabajo entender que si no hay ventas, pues no hay negocio, no existe nada. Entonces ellos sí tienen una posición especial, ¿no? Y tenemos que entenderlo así y tenemos que apoyarlos de esa manera. Totalmente de acuerdo. Otra cosa que quisiera platicar contigo, Adrián, eh, esta parte pues, de la negociación en cuanto a reglas, procedimientos. Hay un cuate que me gusta leer, mucho que he leído varios de sus libros, que se llama Jocko Willink. No sé si lo has oído, pero bueno, trata temas de liderazgo. Es un ex Navy SEAL de este equipo especial de operaciones ahí de Estados Unidos. Y en una de sus anécdotas cuenta que él estuvo mucho tiempo en Irak y decía que sus equipos empezaron a usar parches distintivos en sus uniformes, y era algo prohibido. Entonces, la primera vez que cachó que estaban haciendo eso, les dijo, ¿saben qué? Pues esto no se puede hacer y no lo hagan, ¿no?
con el paso del tiempo se entera indirectamente que los están usando. Sin embargo, se dio cuenta también que esta forma en que estaban haciéndolo les estaba dando identidad, les estaba dando unidad, les daba motivación, etcétera, y sopesó y dijo, ¿realmente pasa algo si les digo que no lo haga, más bien si no les digo nada? Pues no, y lo dejó pasar. Entonces creo que uno muchas veces como líder o como encargado de equipos, te enfrentas a situaciones en donde tienes que sopesar si eres estricto con la regla, digamos, o no. Entonces, ¿tú cómo ves este tipo de casos? ¿En dónde sí negociar, en dónde no, en dónde ser estricto? Yo sé que es bien complicado, ¿no? Y cada situación al final se vuelve única, No, pero en es tu muy opinión. sencillo, mira. Uh-huh, Para mí es muy sencillo. Hay que entender que es un líder y que hay que entender uh-huh, que es una negociación. Nosotros negociamos todo el tiempo. No hay forma de no enfrentar una negociación. Simple y sencillamente el resultado puede ser ceder, como en esta ocasión, puede ser imponer, puede ser perder, perder o ganar, ganar, que son los ok, resultados de una negociación. Hay que entender lo que es el liderazgo. El líder no lleva a los demás, porque de repente uh-huh, pensamos que el líder tiene que resolver para todos los demás. El líder no carga a los demás, el líder no explota a los demás, el líder buen simple y punto. sencillamente saca lo mejor de cada persona para que cada persona haga lo que tiene que hacer y que cumpla con su responsabilidad. El líder lo que se encarga es de ver el futuro, mientras todos los demás ejecutan el presente. Un líder siempre está viendo el siguiente paso. Alguien tiene que ver cuál es el siguiente paso y decirnos a todos los que estamos concentrados en el presente cómo llegar del presente al futuro. De eso Uh-huh, se encarga el liderazgo. Y todos podemos ser líder uh-huh, porque todos somos buenos para algo. Imagínate tú y yo que entramos a una sala de operaciones y por más liderazgo que seamos en siendo un speaker y moviendo a gente, en una empresa como vendedor o como líder de un departamento, uh-huh, pues llegamos a un consultorio médico y nos dicen, es que ustedes son líderes, pues hay que dirigir al equipo para operar. Pues nosotros vamos a uh-huh, decir, somos incapaces de hacer esto, no tenemos el conocimiento para realizar esto. Entonces, por más que seamos motivadores, por más que seamos líderes, por más que seamos buenos vendedores, no somos capaces de realizar esta acción. Entonces, siempre va a haber un líder que nos lleve porque tiene más conocimiento en esa área del presente al futuro. Entonces, cuando uh-huh, yo soy un líder militar como el que estás contando, y yo necesito sacar lo mejor de mis soldados, y yo veo que esta acción los está haciendo mejores y tener mejores resultados, pues, ¿por qué voy a imponer una regla que me va a perjudicar el resultado de mi compañía? claro. Entonces, en ese momento hay un beneficio para los dos. ¿Cuál es el Uh-huh, beneficio de los dos? Ellos están siendo mejores soldados. ¿Cuál es el beneficio de ellos? Me están dando chance de que le ponga parcechitos y yo me siento mejor con mi uniforme, con mi uh-huh, identidad, con esto y doy mejores uh-huh, resultados. Ese es entender una negociación a la perfección. Los dos tuvieron un uh-huh, ganar-ganar. Los uh-huh, dos tuvieron que ceder. ¿Y dónde dices, dónde está el ceder del otro? Pues se dieron en que son más productivos. O sea, claro. al dar más de ellos, al estar más comprometidos con su compañía, al estar más comprometidos como soldados, pues están dando más de lo que se les estaba pidiendo. ¿Qué ganó el general? Pues que sus soldados fueran más, Sí. ¿cómo se dice?, productivos. ¿Qué perdieron los dos? Bueno, él perdió en ceder en la disciplina de que los uniformes no tenían que tener parche. ¿Qué se Uh-huh, dieron los soldados? Pues los soldados se dieron en ser más productivos, ganaron en cobrar identidad. Entonces ahí hubo un okay. ganar-ganar donde se dieron y ganaron en proporciones iguales y el líder tiene que sacar lo mejor de cada persona y si sacar lo mejor de cada persona es dejarlos ponerse un parche, pero el resultado es más positivo que no tenerlo, pues en ese momento Uh-huh, él negoció correctamente y lo hizo bien. uh-huh. Sí, entonces es el correcto entendimiento, digamos, del interés del líder, que es eso que mencionaste al último, sacar lo mejor de cada persona. Lo menciono porque muchas veces uno se puede poner intransigente con ciertas cosas cuando no tienes claro cuál es el verdadero interés de la negociación, ¿no? Como bien comentas. Otro punto que me gustaría platicar, Adrián, los líderes pues venden proyectos, ¿no? Digo, volvemos a que por ahí dicen que aunque uno no tenga el empleo de ventas, de todas maneras todo el tiempo estamos vendiendo, ¿no? Tú cuando entras a una organización y muestras tus capacidades y estás en una entrevista, pues estás en una negociación y consigues un empleo y estás vendiendo y así infinidad de cosas, ¿no?
Y uno como líder tiene que vender muchas veces los proyectos propios y de su equipo. Muchas veces tenemos a gente muy talentosa que a lo mejor está desarrollando, innovando, y dependemos de que haya recursos en una organización tradicional, pues hay jerarquías y entonces tienes que pedir recursos de otros, de gente más arriba, y tienes que tener la capacidad de vender tu proyecto, ¿no? Entonces, ese tipo de negociación o de venta de proyectos, eh, ¿cómo debería de ser para que sí consigas los recursos que estás buscando? Sobre todo porque el beneficio al final es, digo, en los proyectos propios, pero bueno, en los de tu equipo, pues levanta, obviamente, genera confianza, levanta su moral y además, pues dicen, esta persona me apoya y entonces lo sigo, ¿no? Mira, todo se resume en aprender a negociar. De repente creemos que porque no estamos en ventas directas, o en Uh -huh, negociaciones directas, ya sea de un servicio, de un producto, que no estamos en la acción, por decirlo así, nosotros no negociamos y no tenemos que aprender a negociar. Sin embargo, nosotros estamos negociando, como dices tú, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros presupuestos, nuestras eh, participación en algún proyecto, nuestras prestaciones, nuestro sueldo, nuestra salida, horarios, todo lo estamos negociando. sí. Entonces, cuando creemos que nosotros no negociamos y que tenemos que presentar un proyecto, tenemos que hacer una exposición, pues por más que el proyecto sea muy bueno, si no lo sabemos presentar, si no lo sabemos vender, si no nos sabemos vender a nosotros, ese proyecto posiblemente vaya a ser un fracaso. Yo lo menciono en mi conferencia de cómo ser un negociador exitoso, el caso de cómo la computadora Mac pudo, la Macintosh, la Apple, pudo no haber salido por alguien que no sabía presentar un proyecto, que era Es correcto. Steven Wozniak. Hoy lo Uh -huh, consideramos un genio, hoy lo consideramos junto con Steve Jobs, el creador de Apple, pero el no saber presentar el proyecto pudo haber muerto con él. Sin embargo, tenía a su lado Steve Jobs, que supo vender el proyecto en una segunda instancia, porque en la primera uh instancia lo -huh. intentó Steven Wozniak, y eso es lo que pasa. De repente creemos que no es nuestro trabajo, que no tenemos que tener habilidades de comunicación, que en una negociación se necesita tener la habilidad de la comunicación, que no tenemos que tener la capacidad para presentar y de generar y de vender una idea con palabras diferentes. Steven Wozniak presentó la Apple hablando de transistores, de componentes, de teclados, de monitores, que eso es lo que era una computadora Apple. Uh -huh. Y Steve Jobs la vendió diciendo que era libertad, que era creación, que era innovación. Y hay un momento en que le dice, oye, ¿quién va a ocupar esta computadora? Y dice en la película, porque yo no estuve ahí ni conozco su vida, pero en la Ninguno de película nosotros. dice, es que aún no saben que la van a necesitar. Y el trabajo de Steve Jobs y de mucha gente fue crear una necesidad donde el día de hoy no hay persona que no tenga una computadora personal o una laptop o un teléfono inteligente Uh donde -huh. que haga las funciones de una computadora, pero en ese entonces fue crear necesidades, crear aplicaciones. O sea, ahorita nosotros hablamos de apps como lo más normal, pero Uh -huh. un Excel, un Word, una base de datos, que fueron los primeros funciones que tenía una computadora personal, era una app, era un procesador de textos, una hoja Uh de -huh. cálculo y una base de datos, que fueron las tres primeras funciones con las que empezamos a interactuar con la computadora. Y poco a poco se fueron creando más apps de diseño, de dibujo, de agenda, de organización. Luego llegaron los CDs con las enciclopedias, con la información en discos, hasta lo que tenemos el Uh día de -huh. hoy. Entonces, el secreto no fue hacer la computadora. La computadora fue un buen invento, el secreto fue vender el proyecto y hacer que nosotros necesitáramos y compráramos ese proyecto. Es ahí el secreto de una negociación, el secreto de la presentación de un producto, de un servicio, y ese es, vamos a decir, a veces creemos que el producto nos va a sacar adelante solo, y solo el 20% es el producto, el 80% es la persona que lo va a vender, lo va a comercializar o lo va a presentar, vamos a decirlo Claro. así. Entonces, aquí entra la persona como un ente muy importante de la negociación, y no hay una escuela de negociación, no hay muchos cursos de negociación, hay de ventas. Cierto, No cierto. hay en las universidades tantas materias que se enfoquen a la persona, se enfocan más al producto, al desarrollo del producto y no se enfocan tanto a la persona. Hasta ahorita están empezando a voltear a ver a la persona. Durante muchos años lo hicieron vendedores empíricos,
de yo te voy a ujú, enseñar a vender y mi tip para cerrar. Para mí, en lo personal, ujú, es mucho engaño. Porque el cliente no tienes que acorralarlo para que te compre. Si tú haces una buena presentación y conoces el mercado, que eso ya entra en cosas de mercadotecnia, conoces tu servicio, conoces tu producto, nos vas a tener dificultad para llegar al mercado meta y que te compren, no que tengas que vender. Cuando tú tienes que vender, como pongo el ejemplo, como el del tiempo compartido, que sales ujú. odiándolo, en ese Sí, momento, en ese momento eres un vendedor, no eres un negociador. sí, qué importante, esta diferenciación y cómo, pues sí, digamos que la escuela eh, antigua y probablemente ya hay muchos cambios como lo que haces tú y seguro hay más. Ya no hablamos de ese vendedor, pues, que nada más se dedica a cerrar, a conseguir el sí, este tipo de cosas, ¿no? Sino de negociadores. Y por otro lado, la importancia de capacitarnos, de entender que tenemos que tener otras habilidades, como tú mencionaste, comunicación, etcétera, el autoaprendizaje, el no cerrarnos y bueno, pues yo lo que siempre menciono es hay que leer mucho. Yo creo que la lectura es una fuente de conocimientos inagotable y bueno, y obviamente seguir a personas como tú, experto en este caso en el tema de la negociación. Otro tema, Adrián, yo sé que tú tienes expertise en la cuestión de la programación neurolingüística. Yo la primera vez que escuché eso, creo que fue en el ITESO también. Yo estudié administración de empresas y por ahí recuerdo que en alguna de las clases, ya no me acuerdo cuál, me mencionaron eso y yo me quedé más con esta idea de que si volteas para quién sabe qué lado significa que mientes y que si el color entonces, bueno, quisiera primero entender bien qué es esto de la programación neurolingüística para que los que están escuchando pues también lo entiendan y a lo mejor despejemos esas ideas vagas que tenemos y cómo las podemos aplicar a la negociación sobre todo. Mira, la programación lingüística es una ciencia que se ha convertido también en un show cómico, mágico, musical, así le diré, donde hay mucha gente que cree que es un nuevo método para cambiar tu vida, para cambiar tus decisiones, y la realidad es muy simple. Nosotros estamos programados y funcionamos a base de una programación que estamos oyendo desde chicos. Nosotros Ujú, tenemos ciertas creencias sobre ciertas cosas que nos hacen funcionar, avanzar o detenernos frente a unas cosas, vamos a decir así. La religión que tenemos es una programación y de acuerdo a las reglas que nos van diciendo la religión, si la seguimos o no, estamos programados para actuar de cierta forma moral y socialmente. Lo que ujú, nos van diciendo sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre las personas que tienen dinero, sobre las personas que no tienen dinero, sobre los políticos, sobre el deporte, son cosas que nosotros vamos oyendo desde que estamos chicos y que van dándole una interpretación a todo nuestro mundo. Y cuando nosotros crecemos, funcionamos de acuerdo a la interpretación que le vamos dando a todo el mundo. Y eso a veces nos impulsa y a veces nos limita. Entonces, lo que dice la programación neurolingüística es simple y sencillamente revisa tu programación. Revisa tu ok, programación respecto a ti mismo, qué creencias tienes sobre ti mismo, que te pueden impulsar o que te pueden detener para actuar, sobre tu trabajo. Digo, me gusta, o la parte que yo incorporo de programación lingüística en mi taller de negociación profesional o en la conferencia, es la parte relacionada a los negocios. Simple y sencillamente yo les digo, a ver, ¿quién quiere trabajar con el número 2? O sea, tú no llegas y dices, ¿me das trabajo? Dame chance, mira, no soy tan bueno, pero le voy a echar ganitas. La verdad es que en la escuela me iba re mal, la verdad es que en el trabajo pasado también me iba bien mal, pero pues tú dame chance, o sea, ahí vemos qué sale. O llegas a vender y dices, oye, mi producto, pues ahí la lleva, tal vez tiene fallas, pero pues, ay, tú cómpralo, no seas mala onda, tú cómpralo y sale adelante. O sea, ¿quién quiere trabajar con el número 2? ¿Quién quiere comprar el producto número 2? Nadie. Todos queremos claro. trabajar con los mejores, queremos sacar los mejores productos. Ahora, ¿cuántos de ustedes de que me están escuchando se programan para ser los mejores? Porque en México tenemos el conflicto de que no, primero, primero está la humildad y luego Ujú, está el ego. Y la humildad es un valor que pierdes en cuanto crees tenerlo, curiosamente. Entonces, yo no creo en la humildad, y dice, no, es que se puede ser todo con humildad. No, no se puede ser todo con humildad. Tienes que buscar siempre ser el mejor y decirle a las personas que quieres ser el mejor.
Si eres una buena ujú. persona, vas a pagarle bien a tus empleados, si te sobra el dinero, vas a hacer obras de caridad y vas a hacer un chorro de cosas. Pero tienes que estar programado para ser el mejor profesionista, el mejor vendedor, la mejor empresa, el mejor en lo que hagas. Si tú no te programas para eso, no lo vas a lograr, porque simple y sencillamente vas diciendo, pues hay lo que salga, y lo que salga, pues puede ser algo bueno, puede ser algo regular, y a veces puede ser, y la mayoría de las veces, perdón, puede ser algo muy malo. Entonces, la programación neurolingüística es programarnos, reprogramarnos como empresa, como persona, para buscar siempre la excelencia. Y la excelencia tiene objetivos, y objetivos de los cuales yo tengo que trazar un plan para llegar a estos objetivos con las herramientas que yo tengo, y si no cuento con todas las herramientas, buscar otras herramientas que Ujú. me hagan llegar al punto donde yo quiero tener. Entonces, de eso es la programación lingüística en rápido, por decirlo así, y Sí, todo lo resumido. mágico, cómico, musical y místico que tiene, se lo quitamos. Ok. Me encanta que esto de la programación implique que tú puedas cambiar, ¿no? Creo que las personas, o muchas personas, pues digo, estoy generalizando, pero muchas veces uno, digamos, uno o quien nos esté escuchando, dices, es que yo soy bien enojón, ¿no? Y pues, oye, pero no te has preguntado, no, es que así soy, ¿no? Y tú te mismo te estás limitando a una programación, ¿no? Y qué importante es decir, bueno, pues no necesariamente tiene que ser así, ¿no? ¿Cuántas veces no nos casamos con que así nacimos, con que, y creo que lo mencionas, pues, en tu libro de las 100 cosas que los mexicanos debemos saber, No, este, o no, no es por ahí, no es el otro, no, ¿verdad? O sea, es en cómo ser mexicano exitoso. cierto, perdón, en este otro, y bien importante eso de que podemos cambiar, no es algo fijo, no es algo que se va a quedar ahí para siempre, requiere un trabajo, requiere un autoconocimiento, requiere pues un proceso y una metodología quizás, pero se puede cambiar, eso es bien importante, y luego también en las organizaciones, ¿no? Las organizaciones tienen una identidad, tienen una manera, y cuando se tienen que revolucionar, pues a veces ahí se quedan, ¿no? A veces no llega porque no llegan a entender qué programación tienen y a dónde quieren llegar, ¿verdad? Pues el cambio es lo más constante en la vida y simple y sencillamente te lo pongo con un ejemplo. Nokia empezó haciendo papel del baño, pasó por hacer televisiones y radios y el día de hoy hace celulares y tecnología. Entonces, Sí, ese es lo que pasa en nosotros también como personas. Nunca, o sea, la persona que sea más flexible a los cambios y al entorno es la que más éxito va a tener. Las correcto. personas que creen que son como tienen que ser y que así ya son las que más fracasos van a tener. Entonces, la programación lingüística simple y sencillamente es revisar nuestras creencias, cuáles nos impulsan para quedarnos con ellas, cuáles nos limitan para modificarlas y tener más éxito. Correcto. Adrián, en la parte de la inteligencia emocional, que me, que creo que es bien importante también en las negociaciones. Me acuerdo mucho de esta frase célebre de nosotros mexicanos, que es el que se enoja pierde, ¿no? Creo que muchas veces estamos en negociaciones, aunque yo me acuerdo por ahí un maestro también decía, bueno, por ejemplo, esta técnica de tirarle sobre el ego de las personas, puede ser un arma de dos filos, ¿verdad? A veces hay gente que te puede responder de tal manera que te cierra la negociación o reacciona de forma violenta, etcétera, y cada persona tendrá una reacción diferente. Pero esta parte de la emoción es inherente también a una negociación, no, como dijiste, no somos máquinas, ¿no? Todo el tiempo No, mira, tenemos, nosotros somos animales que sienten y que luego piensan. Y correcto, creemos que es al revés. correcto, Creemos o nos creemos bien inteligentes y creemos que primero pensamos y que luego sentimos. cierto. La realidad es que nosotros tenemos sentimientos desde que nos despertamos, incluso Uh hasta -huh. dormidos, porque cuando soñamos, los sueños tienen sentimientos. Entonces, somos personas que sienten todo el día. Y Sí, de lo que dijiste, para mí hay una forma muy sencilla. La manera en la que nos comunicamos es la respuesta que obtenemos. Entonces, si nosotros nos comunicamos de manera agresiva, vamos a recibir una respuesta agresiva. Y vuelvo a las mm, técnicas de que
hazlo incómodo y todo eso, pues él te va a sentir exactamente igual, te vas a hacer sentir cómodo y se va a acabar una negociación. Entonces, si lo que querías era negociar, ¿para qué buscar acabar con la negociación? Mm, La inteligencia emocional es, si te tienes que enojar, enójate, ¿por qué te tienes que aguantar? O sea, si la otra persona te está molestando, si la otra persona te está haciendo sentir incómodo, la inteligencia emocional te dice, vive el sentimiento que te provoca en ese momento para que no los acumules. Entonces, si tú me estás molestando, yo te voy a decir, oye, me molesta esto, ujú, para que lo solucionemos. ¿Por qué? Pues porque no puedo seguir avanzando si yo siento esta molestia. Porque si no empiezo a acumular, digo, ay, me aguanto, lo dejo pasar, me aguanto, lo dejo ujú. pasar, me aguanto, lo dejo pasar. Y luego somos, o la mayoría de las personas dicen, es que yo nunca me enojo, pero cuando me enojo exploto y saco todo. No, no sacaste Tal todo, cual. tenías una acumulación de pequeñas molestias que no sacaste cuando las tenías que sacar. Lo mismo pasa con Sí. las tristezas, lo mismo pasa con el afecto, a veces no, tampoco no somos buenos para sacarlo. Entonces, la tristeza y el enojo sobre todo son las partes, el miedo que vamos acumulando en nosotros y que no sabemos cómo manejarlo. Entonces, nosotros tenemos que vivir, o la inteligencia emocional es, tenemos que vivir el sentimiento en el momento. Si tú me estás molestando, te tengo que decir que me estás molestando, porque entonces solo va a ser una molestia, va a ser algo que podemos solucionar en el momento. Pero si yo Ujú, llego a esa negociación con muchas molestias acumuladas porque no las saco y tú me empiezas a molestar y es el día que me tocó explotar, voy a explotar contigo y tú vas a decir, ni era para tanto, no, no era para tanto, pero soy una persona que no sé manejar mi inteligencia emocional y que no la mm, supe sacar en el momento adecuado y que la estoy sacando contigo. Entonces, por eso también es importante entender que somos personas que sienten y que luego viven ujú. y vivir las cosas que tenemos en el momento en que está pasando, no acumularlo y sacarlo después y creernos que somos inteligentes emocionalmente porque no se notan nuestros sentimientos y las personas no se dan cuenta de que estamos tristes o que estamos enojados o que Mm, tenemos miedo o que estamos contentos y que parecemos parcos frente a todas las sí. situaciones. No. Una persona normal vive el sentimiento, si estoy contento me vas a ver feliz, si estoy molesto te voy a decir porque estoy molesto, me vas a notar molesto, si estoy triste me vas a notar triste, Ujú, los 5 sentimientos, es afecto, alegría, miedo, enojo y tristeza. Ahí están todos los demás sentimientos son la mezcla de todos los de esos. O sea, por ejemplo, el amor puede ser afecto con alegría y miedo. O sea, ujú, porque puede haber ahí una dependencia, entonces, o sí. puede ser nada más alegría y afecto, si lo vives de manera correctamente. Entonces, hay que vivir el sentimiento en el momento para que no se acumule. Sí, rescato mucho esto de verbalizar lo que uno siente y no reprimirlo, ¿no? Me parece sumamente importante. Digo, en situaciones personales definitivamente identifico esta parte de aguantar, aguantar, aguantar y de repente explotar y la persona dice, ay, güey, pues en este momento, ¿qué te hice, no? Pero como bien dices, no es ahorita, es una acumulación y es bien importante verbalizarlo y decirlo y hablando se entiende la gente, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Esto que está sucediendo en este momento no me gusta, para que no sea como pasa luego dicen usualmente de las mujeres en tono más de broma, ¿no? Que, oye, pues me está recordando la de hace 10 años, ¿no? Pero, Esa porque, acumulación de sentimientos no se cierra el conflicto, no se sana el conflicto y en cualquier momento se vuelve a sacar el conflicto a flote cuando se supone que se negocia y se cierra para no volverlo a tener. correctísimo. Y digo, esto es ajeno al género, realmente tomé el ejemplo que usualmente luego como cultura ponemos, pero en realidad creo que tanto hombres, mujeres o quien fuera, si no verbalizamos y si no decimos las cosas en el momento, caemos exactamente en lo que tú me estás comentando. Otra parte, y lo vi en tu conferencia, Adrián, para que lo platiquemos un poquito, lo de los canales de acceso. Yo ligo mucho esto con el aprendizaje, ¿no? Algunos aprendemos de manera auditiva, otros kinestéticas, otros de manera visual. Eh, entonces, ¿cómo nos damos? A lo mejor para unos es más obvio que para otros, ¿no? Porque pues como cada uno está en su canal, pues el auditivo le quiere hablar a los auditivos, ¿verdad? Pero pues no todo el mundo es auditivo, luego los kinestésicos le quieren hablar a los kinestésicos, pero no todos son kinestésicos y los visuales le hablan a los visuales y no Sí, todos son, ¿no? no es que Nuestros les, auditorios, no es que este, ajá,
son diferentes. No es que les quiera hablar, simple y sencillamente, pues es el canal con el que más haces clic de Correcto. manera natural. O sea, porque mucha gente no sabe ni siquiera si es auditivo, visual o kinestésico, Cierto. y lógicamente hace más clic con alguien que es de su Sí. mismo canal porque se entiende mejor, están hablando, por decirlo así, en el mismo idioma. Esta parte tiene que ver con comunicación y con PNL, porque la PNL Ujú. también me ayuda a entender los procesos de aprendizaje de los demás y los míos para comunicarme de manera efectiva, perdón, tanto conmigo mismo como con las otras personas. Ok. Entonces, tiene que ver con comunicación porque es una herramienta de comunicación, tanto comunicación conmigo como comunicación con los demás. Y aquí nos dicen que solo hay 3 formas de que ingrese información a nuestro cerebro y que la mayoría de las personas, porque hay personas que no tienen uno de estos canales, por algún accidente Sí, o de claro. nacimiento, la mayoría de las personas usamos el sentido de la vista, el sentido del oído y el sentido del tacto, que es el resto de nuestro cuerpo, para ingresar información a nuestro cerebro. Y que por manera natural vamos desarrollando, o sea, a pesar de que usamos los 3 canales, porque oímos, vemos y sentimos de manera natural también todas las personas, hay un canal que nos hace más sentido o que desarrollamos más y que por ahí ingresa la información a nuestro cerebro. Porque los visuales no es que no oigan o escuchen, sí escuchan, pero Ujú. no, pero prefieren visualizarlo para entenderlo mejor. Los kinestésicos no es que no escuchan ni que no vean, simple y sencillamente ellos con ejercicios, con práctica, Ujú. con contacto con las otras personas, ingresan mejor la información. Entonces, hay muchos test Ujú. ¿cómo se dice? En internet, la gente que nos está Ujú. viendo, busquen test de canales de acceso, que los pueden hacer y que les pueden ayudar a ver qué canal de acceso es el que usan más. Entendiendo Claro. qué canal de acceso uso más, yo puedo ingresar información más fácil, o sea, si son estudiantes, pues van a decir, oye, pues es que yo tengo que estar escuchando al maestro para que entienda la clase, o yo tengo que el maestro tenga buenas presentaciones y fijarme los libros, o pedir que haga ejercicios para yo entender. Pero ya que entiendo esto, puedo detectar que esa es la parte de entre PNL y comunicación, detectar qué canal de acceso usa mi interlocutor. Ujú. Cuando yo veo qué canal de acceso usa mi interlocutor, al ser consciente yo de eso, me cambio yo mi canal de comunicación porque no voy a decir, es que tú eres visual y yo soy auditivo, entonces te aguantas porque yo soy muy buen auditivo y ahí te voy auditivo. No, si yo ya sé esto, es para yo comunicarme de manera visual y que mi negociación contigo te haga más sentido y te haga entender la información más rápidamente que si me comunico yo en el canal auditivo y tú en el canal visual. Entonces, ya que yo entiendo eso, en ese momento cambio mi comunicación a una manera visual para entenderme lo más rápido posible, hablar en tu idioma y que nos entendamos más fácilmente. Sí, sí, perfecto. Eh, Antes de cerrar, Adrián, me gustaría platicar sobre eh, pues el tema del momento, ¿no? Tenemos una incertidumbre muy grande con la situación en que estamos del COVID y siempre las certezas de alguna forma te guían. Y con este momento de incertidumbre, probablemente la gente a veces se siente perdida y habrá temas en que en las negociaciones que tengan que ver con esta incertidumbre. ¿Qué hacer en momentos de incertidumbre y en las negociaciones, Adrián? Y mira, la realidad es que nunca hay momentos de certidumbre. Hay momentos de Ujú. más incertidumbre y de menos incertidumbre, pero Ujú. no, no tenemos una bola mágica para saber qué va a haber en el futuro. Nunca sabemos las condiciones económicas, las condiciones políticas, las Ujú. condiciones climáticas para saberlo. Nosotros como seres humanos, nuestro miedo más grande es a la muerte. El Ujú. segundo es hablar en público. Pero el miedo a la muerte se traduce en miedo a la incertidumbre. Le Ujú. tengo miedo a la muerte porque no sé qué hay después de la muerte. Si yo Ujú. supiera con certeza qué hay después de la muerte, no tendría esta incertidumbre que me da miedo a la Ujú. muerte. Entonces, para Ujú. mí, el miedo más grande de la humanidad es el miedo a la incertidumbre, el miedo a Ujú. no saber qué va a pasar. Entonces, desde tiempos antiguos siempre estamos buscando oráculos, adivinas, que nos lean las manos, que nos lean que los sacerdotes vean el futuro, que Ujú. ver señales que nos digan por dónde va nuestro futuro, Ujú. porque yo quiero tener certezas. Yo quiero Ujú. tener certezas de que lo que haga va a funcionar, de que me va a ir bien, de que voy a conocer al amor Ujú. de mi vida, de que mi negocio va a ser el Ujú. mejor.
Sin embargo, la realidad es que nadie sabe el futuro, nadie sabe lo que va a Ujú, pasar y ahora estamos viviendo un momento de más incertidumbre y lo que tratamos de hacer desesperadamente es apegarnos a algo que ya ujú, conocemos, a algo ujú, que ya sea familiar para ujú, nuestro cerebro, nuestro entorno, para tratar de clasificarlo ahí y encontrar una respuesta a esa incertidumbre. ujú, La incertidumbre es que hay una pandemia que nunca ujú, había, cuando menos teníamos 100 años, que ujú, no afectaba al mundo desde la fiebre española, desde la gripe española, que fue hace exactamente 100 años, no había una pandemia que hubiera parado el mundo. La estamos solucionando más rápido. La fiebre española, la gripe española, perdón, se cree que mató entre 50 y 100 millones de personas. Entonces, ujú, fue sumamente mortal, fue sumamente este, letal para la gente que vivió en ese entonces. Ahorita nosotros estamos, no recuerdo si sobre los 300,000, 400,000 personas fallecidas apenas, y ujú, estamos medio controlándola y creemos que a lo mejor en 6 meses, 7 meses ya vamos a tener una vacuna. El ujú. problema es que eso nos afectó de manera económica y no tenemos certeza sobre lo que va a pasar en lo económico. La Ok, certeza es que, la única certeza que hay es que tenemos que seguir trabajando y que algo tiene que salir. A lo sí. mejor nuestro plan de comprar una mansión, de cambiar de carro, de salir de vacaciones va a tener que esperar un poco, porque ahorita la prioridad es sobrevivir, sobrevivir en nuestros trabajos, sobrevivir si no tenemos trabajo, sobrevivir como empresa, y tarde o temprano toda la vida es cíclica. Entonces, así Ujú, como hay caídas a los sistemas, va a haber un repunte. Y generalmente después de las caídas hay repuntes grandes. Así como dicen que México va a caer en 10% su producción este año, se espera que el ujú, próximo año crezca en 5%. ¿Por qué? Pues porque ujú, vamos a caer mucho, entonces vamos a ujú, subir mucho. ujú. En los últimos años habíamos crecido 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, porque no había Sí. estos picos, estas emergencias que el día de hoy hay. Entonces, no es el fin del mundo, vamos a Ok. sobrevivir. A lo mejor nos va a costar mucho trabajo, a lo mejor vamos a perder mucho de lo que habíamos ganado en los últimos años, pero todo se puede recuperar. Si lo pudiste hacer una vez, lo puedes volver a hacer otras veces. Y yo defino el Ujú, éxito que ya estás, lo ves en mi libro de cómo ser un mexicano exitoso, como el éxito es superar tu última versión todos los días. Ser ok. hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy en lo que tú decidas hacer. La competencia es contigo mismo y cuando retrocedes, que ahorita estamos Ujú, en esa parte de retroceder, ujú, tener la capacidad de recuperar los pasos perdidos. Entonces las ujú, personas exitosas van a ser las que tengan la capacidad de recuperar todo lo que perdamos con esta crisis, con esta pandemia, ujú, y muchas personas se van a quedar ahí, en lo seguro. A lo mejor ya no van a ujú. querer moverse, ya no van a querer arriesgarse y van a decir, bueno, aquí ya no me muevo, ya no quiero volver a pasar por esto, así está bien. Ok. Pues muchísimas gracias, Adrián. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Voy a dejar las ligas a tus libros aquí en los comentarios del video y me gustaría que también nos dijeras en redes sociales cómo te encuentran, Adrián, para la gente que quiera y también cómo En consigue mi tus libros, además de Amazon, que creo que es, ahí Amazon. están todos. Amazon ahorita es la herramienta que se está usando. De hecho, la versión que tú tienes y la compraste en Amazon es la de Estados Unidos, es impresa en Ok, Estados Unidos. esa precisamente tengo. Sí, no es la mexicana. Ahorita en México, pues lamentablemente están cerradas las librerías, pero los encuentran en cualquier librería, en Gonville, en Porrúa, en Iztaccíhuatl. En Gandhi hay que pedirlo porque Gandhi es una librería más de novedades, entonces hay Ujú, que pedirlo y ellos se lo piden a Porrúa y Porrúa se los lleva. En Liverpool Online, de hecho en Liverpool ok, Online es una excelente opción para tener la versión mexicana. Están en cualquier plataforma digital. ok, Mis 3 libros, Cómo ser un mexicano exitoso, 100 cosas que todo mexicano debe saber y Padres divorciados, están en cualquier plataforma digital. En Amazon solo está Cómo ser un mexicano exitoso y Padres divorciados, porque son los dos ok, que han salido en Estados Unidos ok, y Estados Unidos, para Estados Unidos los venden todos ellos. Y mis redes sociales es Cómo ser un mexicano exitoso y Adrián Gutiérrez Ávila son mis fanpage en Facebook. ok. En YouTube, Cómo ser un mexicano exitoso es mi canal, ahí hay la conferencia que comentabas, hay otros videos que voy subiendo, y mi Instagram es Adrián Gutiérrez Ávila. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Adrián. Y pues a los que nos están escuchando, recuerden, suscríbanse al canal. Si les gustó esto, pues ahí esperamos sus comentarios. Si quieren volver a ver a Adrián y a lo mejor platicar de más temas, también ahí déjenlo. Y nos vemos la próxima.
Hasta luego, muchísimas gracias, Oscar. Hasta luego, Adrián, gracias.